Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí en esta transmisión. Fíjense que el día de hoy ha sido un día, la temperatura ha estado algo nublado, agradable el clima. Este, Como les reitero, pues estoy aquí con mi familia, estoy acompañado de mi esposa Maricruz, de mi hija Ana Grace, de mi hijo Mateo. Estamos aquí en nuestra casa, que es su casa también, hermanos, aquí en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, México. Y pues el Señor les bendiga a cada uno, hermanos, en esta hora, este domingo 19 de julio. Agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de poder hacer esta transmisión con ustedes. Agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da, hermanos, de un día más poder nosotros abrir nuestros ojos. Un día más de poder respirar, poder sentir el latido de nuestro corazón, el ver a nuestros familiares, el estar en casa, hermanos. Agradecido con el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido maravilloso con cada uno de nosotros, nos ha bendecido en gran manera, hermanos. Nos ha bendecido en familia, nos ha bendecido en trabajo, nos ha bendecido en salud, hermanos, nos ha bendecido en tantas cosas el Señor nuestra vez. ¿Y cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar agradecido con el Señor por todas las cosas que hace con nosotros? Sin duda, hermanos, siempre debe de haber palabras de gratitud al Señor cada día de nuestra vida, cada día que usted se levante, hermano, dé gracias a Dios por la bendición que le da y porque le permite un día más poder abrir sus ojos, hermanos. Y a veces esperamos que pase algo grandioso, algo grande en nuestra vida para que nosotros podamos decir gracias Dios, pero nosotros podemos decir gracias Dios por desde la concepción, desde que nacimos, hermanos, desde cada instante por tener a nuestros familiares, hermanos. Debemos estar agradecidos con el Señor en todo momento. Estar agradecidos con el Señor porque Él sostiene nuestras vidas, Él sostiene, es el sustento de nuestros hogares, porque dice la palabra de Dios que nuestra casa está fundada en la roca que es en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, gracias, hermanos, por acompañarnos en esta hora, gracias por sintonizarnos en este día, hermanos. Gracias, hermanos, aquí estamos transmitiendo para mis hermanos de la iglesia también Alfa y Omega. Estamos aquí, como les digo, vamos a compartir unos momentos, una reflexión de la palabra del Señor a nuestras vidas. Una palabra que el Señor ha traído a mi corazón y que en esta hora yo quiero compartir con ustedes, hermanos. Le pido, hermano, su atención, le pido que comparta también esta transmisión para que más personas puedan verla. Le pido que comparta ahí en sus grupos para que sus familiares, tal vez sus amigos, compañeros del trabajo puedan escuchar esta transmisión y también más gente pueda escuchar la palabra del Señor. Hoy en día tenemos estos recursos que son las redes sociales y que también podemos utilizarlas para eficientizar el evangelismo de la iglesia, hermanos. Hace muchos años, ahorita escuchaba de una pastor de que hace muchos años pues no existía esta tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos. Hubiera sido distinto si hubiéramos pasado esta pandemia en otros años atrás. Entonces, pero ahora pues nos podemos reunir virtualmente a través de nuestras casas, podemos ver estas transmisiones tal vez en su televisión, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las redes sociales, hermanos. Y qué bueno, hermanos, que podemos usar estos recursos para poder seguir compartiendo la palabra del Señor, para poder seguir predicando el nombre de Jesús, hermanos. Gloria a Dios por ello también. Y bueno, hermanos, vamos a dar una oración, hermanos, vamos a hacer una oración para que podamos, previo a compartir la palabra del Señor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que habla a nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, has sido justo, Señor, misericordioso, Señor, has sido bondadoso, Señor, eres un Dios de amor, de misericordia, de paz, Señor, de justicia y de verdad, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos que estamos reunidos, mis hermanos y yo, a través de estas redes sociales, para compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor, por cada vida de mis hermanos que están ahorita conectándose a esta transmisión, aquellos hermanos que apenas están integrando. Gracias por sus vidas, Señor. Y te pido, Señor, que este consejo, Señor, que has hablado en nuestras vidas, Señor, que vas a hablar a nuestras vidas, Señor, sea edificación, Señor. Y que podamos poner por práctica, Señor, tu palabra, Señor. Que podamos poner por práctica, Señor, el consejo que tú vas a hablar en esta hora a nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Te amamos. Amén.
Y bueno, hermanos, quisiera compartirles una palabra que el Señor puso en mi vida. En Santiago capítulo 1, versículo 2, versículo 3. Dice, hablaba Santiago y decía a la iglesia que se encontraba esparcida en Roma, en las ciudades de Roma. Le decía a Santiago a los hermanos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, recordemos, hermanos, que a partir de este momento, en estas epístolas de nuestros hermanos, de los apóstoles, Santiago, de Pedro, de las epístolas de Pablo, empezaban a llamarse hermanos la iglesia en el cuerpo de Cristo. Y Santiago le habla a la iglesia que se encontraba esparcida. En aquel tiempo la iglesia empezaba a ser perseguida. Empezaba a ser perseguida y la iglesia empezó a esparcirse. Se empezaron a esparcir todos los hermanos alrededor del imperio de Roma a diferentes ciudades. Y Santiago, como líder de la iglesia, junto con Pedro, con Juan, Santiago escribe esta epístola y la manda a los hermanos que se encontraban esparcidos. Y obviamente en aquellos momentos la iglesia, como lo decía hace un segundo, se encontraba perseguida, hermanos. Se encontraba perseguida por este emperador y por los soldados romanos. Y obviamente aquella gente que era atrapada, pues era asesinada, era llevada, era muerta. Entonces la iglesia se esparció y Santiago escribe esta palabra y les da estas palabras, esta epístola a nuestros hermanos en aquel tiempo. Y les dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Recordaba, hermanos, mientras meditaban este pasaje, aquel momento en el que Jesús estaba siendo juzgado, aquel momento en el que nuestro Señor Jesús estaba siendo juzgado en la casa por el sumo sacerdote, por los príncipes de los sacerdotes, y se encontraba Jesús en aquel momento siendo juzgado por todo el pueblo, y los discípulos de nuestro Señor Jesús habían sido dispersos. Dice que heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas, dice la palabra del Señor. Se habían esparcido todos los discípulos y Pedro lo seguía. Y Pedro también afrontó una prueba de su vida. En un sentido distinto al de Jesús, Pedro estaba afrontando otra situación, una prueba en su vida. Y recordamos aquel pasaje que dice en Lucas 22:31, que le dijo nuestro Señor Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado al Padre por ti, que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces. Aquel momento en el que nuestro Señor estaba siendo juzgado, a Pedro lo encontraron y le hallaron semejanzas. Tú eres de los que siguen a Jesús. Hablas como aquellos. Y Pedro en tres ocasiones niega conocer a Jesús. En una de ellas, en la última, cuando le dicen, tienes un habla como ellos parecida, Pedro maldice a nuestro Señor Jesús. Posteriormente sale de ahí y dice la palabra del Señor que llora amargamente. En esos momentos Satanás estaba zarandeando a Pedro como a trigo. Lo estaba zarandeando. Y aquellos que conocen o quienes han visto cómo se hace esto, se saca el trigo y de donde se siembra el trigo, también salen otras plantas, salen otras hierbas y sale la cizaña. Y la cizaña pudiera confundirse, ¿verdad? Para aquellas personas que no conocen por el trigo, se pudiera confundir. Pero el proceso de separación de la cizaña y del trigo es que cuando lo avientan al aire, el viento se lleva la cizaña y cae el trigo, o también cuando lo sacuden de una manera brusca, solamente se queda en la bandeja los granos. Entonces, a veces Dios permite, hermanos, que seamos probados nosotros por diversas pruebas. Dios permite, es un proceso de purificación que lo vemos en el contexto de la palabra del Señor. Podemos ver cómo el Señor establece este proceso de purificación que es esencial en la vida del creyente.
siempre en últimas instancias, estos procesos son beneficiosos para nosotros como cristianos. Pedro en aquel momento había jurado seguir al Señor e ir hasta la muerte por Él. Y el Señor le dice estas palabras que les mencioné hace unos segundos. Pero cuando Pedro es zarandeado en aquel momento por Satanás y que niega a nuestro Señor, llora amargamente. Pero Jesús no solamente cuando le dijo estas palabras, hasta ahí quedaron. El Señor sabía que esto iba a pasar con la vida de Pedro, pero después el Señor lo iba a confirmar, lo iba a restituir. Y Pedro iba a volver a unir a todos los discípulos. Pedro iba a ser aquella persona que iba a ser restituido por el Señor, iba a volver a juntar a todos los discípulos. Pedro fue una pieza clave que el Señor eligió para el llamado de los apóstoles. Y Pedro, después de esa prueba, tuvo más adversidades, tuvo más circunstancias, más dificultades. Incluso cuando Pedro le dijo estas palabras a nuestro Señor antes de ser crucificado, Pedro, muchos años después, estas palabras las atesoró tanto en su corazón que la historia lo cuenta, que Pedro fue muerto por causa del nombre de Jesucristo. Pedro, de cierta manera, a pesar de las pruebas que había presentado, a pesar de las adversidades que se le habían atravesado en su vida a lo largo del tiempo, Pedro supo salir adelante y no por sus propios recursos, hermanos. Recordemos que lo que nosotros podamos ofrecerle a Dios o lo que podamos ofrecer a nuestras adversidades no van a ser de gran beneficio, hermanos. Pero es hermoso cuando las adversidades que presentamos nosotros en nuestra vida salimos adelante no por nuestras fuerzas, sino por el Señor. Porque el Señor pone en nosotros fuerzas, el Señor pone en nosotros esperanza, Él pone en nosotros la fe para poder creer en su nombre, para poder creer y descansar en Él. Pedro, como les decía, enfrentaría otros procesos que le ayudarían a ir siendo purificado cada vez. Y es algo que nosotros como cristianos debemos de conocer. Una persona que es llamada a servir a Jesús, una persona que es llamada por Cristo, por su causa, hermanos, de antemano debe conocer que va a padecer pruebas, que va a padecer situaciones difíciles en la vida. Muchas personas en el mundo padecemos pruebas, muchos cristianos y no cristianos, pero qué gozo trae a nuestras vidas, qué paz trae a nuestros corazones, que cuando nosotros pasamos pruebas, nosotros estamos seguros porque estamos en Cristo. En Él estamos confiados, en Él sentimos la paz, en Él sentimos la esperanza, en Él tenemos la paciencia. Él nos produce todos estos frutos en nuestra vida. Él produce todos estos deseos en nuestro corazón porque es el Señor quien opera en nuestras vidas cada día, hermanos. Es el Señor quien opera cada día. Y dice Pedro, en su epístola, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, hermanos. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La prueba de fuego, hermanos, ciertamente purifica la fe. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos, o mucha gente llega a pensar de que el cristiano puede ser una persona masoquista al pensar o creer que desea tener pruebas. Y no, hermanos, en realidad nosotros no deseamos tener pruebas, tener dificultades difíciles, pero es algo que nosotros debemos de conocer de antemano como cristianos, que vamos a padecer situaciones difíciles en nuestra vida por causa del nombre de Jesucristo. Si vimos nosotros que nuestro Señor padeció pruebas, tribulaciones difíciles, ¿cuánto nosotros también, hermanos, como creyentes? Nosotros como creyentes también vamos a padecer, a sufrir, hermanos. Y no significa, hermanos, que siendo realistas, cuando pasemos una prueba o una aflicción en nuestras vidas, no significa que vamos a estar felices haciendo fiesta. Tengo una prueba, vamos a hacer una fiesta. No, claro que no. Claro que no. El alma se aflige, el corazón se entristece, pudiéramos pensar muchas cosas, hermanos, cuando pasamos o cuando nos enteramos en alguna noticia que no es de agrado a nuestros ojos. Claro, el corazón se aflige, pero nosotros, hermanos, tenemos algo que la gente que no es cristiana tiene.
Y es que tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, que mora en todo momento con nosotros, hermanos. Y todo eso, hermanos, es lo que nos ayuda a seguir adelante. Por eso les digo que no es por nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas del Señor. No es con nuestra sabiduría, sino es con la sabiduría del Señor. No es con nuestra paciencia, es con la paciencia que el Señor da. No es con nuestra esperanza, es con la esperanza que el Señor pone en nosotros, hermanos. Todo provee del Señor, hermanos. Todo provee de Él, hermano. Por eso te digo, hermano, que todos estas pruebas, hermanos, que nos llevan, nos ayudan a nosotros como cristianos cada día. Por eso Santiago, ¿a qué se refiere Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, cuando menciona que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Santiago no dice si pasan por diversas pruebas. Santiago, si lo leemos detenidamente, dice: cuando pasan por diversas pruebas, cuando estemos atravesando las pruebas, Él da sentado que vamos a tener pruebas, hermanos. Usted y yo vamos a tener pruebas en nuestra vida, en lo largo de nuestra vida. Pero es posible que nosotros podamos sacar provecho de ellas. La idea no es fingir ser feliz, hermano, cuando uno enfrenta una prueba o un dolor, sino debemos de tener una perspectiva positiva. A esto Santiago le llama tened por sumo gozo. Tener una perspectiva positiva de la prueba que estamos atravesando. A eso se refiere Santiago. Tened por sumo gozo por lo que las pruebas se pueden producir en nuestras vidas, las pruebas que se producen en nuestras vidas. Santiago no dice que debemos de convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Eso nos enseña Santiago. Los tiempos difíciles pueden enseñarnos la paciencia. Y en realidad, hermanos, nosotros podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta cuando pasamos una prueba. Verdaderamente, cuando una persona atraviesa una prueba, se empieza a reflejar el carácter de esa persona, a cómo actuar, al cómo caminar con el Señor durante esa prueba. Es fácil ser amable o ser feliz cuando todo va bien, hermanos. Es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer. Pero cuando pasamos por pruebas, es ahí cuando tenemos por sumo gozo, hermanos, como dice Santiago. Cuando pasemos por las pruebas debemos de tener el sumo gozo, tenemos que tener gozo en nuestras vidas. Y dar gracias a Dios porque Él está con nosotros. No estamos atravesando una prueba o una aflicción solos, hermanos. Estamos atravesando una prueba con nuestro Señor. Si usted está atravesando tiempos difíciles en estos momentos, recuerde que el Señor está con usted y no los está pasando solo los problemas. No está pasando solo las dificultades y las adversidades. Las está pasando con el Señor. Él está con usted. Usted está en sus manos. Él tiene cuidado de los suyos. Pídale que le dé fortaleza, hermanos. A veces pudiéramos decirle al Señor: Señor, te pido, Señor, que ante la prueba que estoy atravesando, yo confío y yo declaro que tú vas a sacarme de esta prueba sin ningún problema, tal vez sin ninguna deuda, sin ninguna enfermedad, voy a estar ileso, sin nada. Y a veces nosotros pudiéramos ser los que queremos someter a Dios a nuestra soberanía. Y no es así, hermanos. Todo el Señor lo tiene en sus manos. Él es completamente soberano de todas las situaciones que acontecen al mundo, que acontecen en nuestras vidas. Él es soberano, Él sabe y Él ha determinado cada cosa a cada persona, a cada situación, hermanos. Lo que nosotros debemos de pedirle al Señor es que: Señor, dame fortaleza para poder soportar esta prueba. Señor, te pido que ayudes mi vida, mi fe, Señor. Te pido, Señor, que ayudes mi vida espiritual. Fortaléceme, Señor, mi corazón. Esos tipos de oraciones y súplicas y ruegos son las que nosotros debemos elevar al Señor. Porque si usted lee el contexto de la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta que este es el resultado y esta es la correcta petición que nosotros debemos de hacerle a Cristo. Es la correcta petición que le debemos de hacer al Padre, hermanos. Una correcta petición que nosotros entendemos que Él tiene el control de todas las cosas. Y sea cual sea el resultado de la situación, es porque Él así lo ha determinado, hermanos. Es porque Él así ha establecido y lo ha determinado, hermanos. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Ese es el verdadero contexto de este versículo. Todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, obviamente,
Cuando nosotros atravesamos pruebas difíciles, cuando estamos en la bonanza, cuando estamos en flaqueza, en cuanto a material, en cuanto a todo ese tipo de bienes, material, recursos externos, nosotros debemos de entender que todos nosotros lo podemos pasar porque Cristo es quien fortalece nuestras vidas espirituales, fortalece nuestra alma, hermanos. Eso es un contexto que usted puede ver y comprender. Siempre de cada cita que usted vea, lea versículos anteriores, lea el capítulo anterior, ya el contexto del libro, lea el contexto de toda la palabra y todo va centrado en lo mismo. El Señor es soberano de todas las cosas. Él es soberano de todas las situaciones, hermano. No caigas en desespero, no caigas en desesperación, no caigas en aflicción, no caigas en angustia, hermanos. El Señor tiene el control de todas las situaciones en tu vida. Simplemente clama al Señor y pídele al Señor que fortalezca tu vida. Pídele al Señor que fortalezca tu fe. Pídele al Señor que te fortalezca a ti y a tu familia para que puedan superar la prueba que tal vez están atravesando en sus vidas o que puedan atravesar, hermanos. Porque debemos ser conscientes, hermanos, que en algún momento podemos atravesar alguna aflicción en nuestras vidas. La disposición de nosotros de responderle a Dios le da a Él la oportunidad de sacar una bendición de las situaciones difíciles. Y esta disposición que tú y yo debemos de tener hacia Dios consta en dos partes: el pedir ayuda y guía a Dios. Debemos de pedirle la guía al Señor en todo momento, en cada situación. Muchas veces le podemos pedir la guía al Señor solamente cuando queremos sacar algo provechoso, como un empleo. Señor, ayúdame a que pueda conseguir tal o cual empleo. Señor, quiero hacer esta compra, ayúdame a conseguirla, Señor. Tú eres bueno, tú nos bendices, pero ante toda situación, hermanos, debemos de elevar esa oración al Señor, esa súplica al Señor. Y otra manera de buscar esa guía es a través de su palabra, hermanos. Tú y yo, hermanos, tenemos la palabra del Señor. Nos ha sido revelada, la tenemos nosotros en nuestras manos, la tienes en tu casa, la tienes en estos momentos ahí, hermanos. Muchas veces buscamos la guía del Señor a través de alguien, de una palabra, de que alguien me profetice. Hermano, la palabra del Señor nos ha sido revelada a todos nosotros. Tienes la palabra de Dios a tu alcance. Esa es la guía que tú debes de tomar primero por obra. Debes de consultar cada momento de tu palabra del Señor. Debes de consultar cada consejo. Si alguien te da un consejo, debes de llevarlo a la luz de la palabra. Si es correcto, si ese consejo está trazado conforme a la palabra de Dios. Nunca te olvides, hermano, de considerar la palabra del Señor. Ella es la pauta para nuestras vidas. Es la guía de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestro andar, de nuestra familia, de nuestro sustento, de nuestro trabajo, hermanos, de cómo actuar ante la sociedad, de cómo actuar ante el gobierno, de cómo actuar con nuestros jefes, de cómo actuar con nuestra esposa o esposo, cómo actuar con nuestros hijos, cómo actuar con nuestros padres, cómo actuar con nuestros hermanos, hermanas, cómo actuar en la iglesia, cómo actuar en cada situación que tú presentes. La palabra del Señor es la guía, hermanos. Nunca lo olvides, hermano. Nunca lo olvides, hermana. La palabra del Señor es el consejo, es la guía de nosotros. Nunca lo olvides. Es hermoso, hermanos, cuando tú y yo comprendemos que cuando tomamos decisiones sabias en circunstancias difíciles, cuando tomamos decisiones sabias en circunstancias difíciles, es cuando el Señor va moldeando nuestra vida. Y de gloria en gloria, en cada situación que vamos atravesando, nos vamos pareciendo más a Cristo. Nos vamos pareciendo más a Él, hermano. Nos vamos pareciendo más al Señor. Y qué hermoso, hermanos, ser el reflejo. Así como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. También nosotros podamos decir también lo mismo a nuestros hijos. Podamos decir lo mismo a nuestra familia. O que nuestra gente más bien nos pueda pensar lo mismo de nosotros. Que pueda pensar que somos imitadores de Cristo. Que somos imitadores, como dijo Pablo. Así como yo soy de Cristo, sed imitadores de mí. Hermano, es natural, hermano, que vamos a pasar pruebas en nuestras vidas. Es natural, hermano, que vamos a atravesar situaciones difíciles. Pero qué hermoso es saber que estamos confiando en alguien. Qué hermoso es saber que nuestra vida está depositada en las manos de un ser grande. El creador de todas las cosas. El creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que habita en el mundo. Qué hermoso y qué paz trae en nuestras vidas el saber que nuestras vidas están en sus manos y que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Qué hermoso, hermanos, que nosotros, hermanos, estamos seguros en las manos de Jesús. Qué bonito, hermanos, y qué paz trae en nuestras vidas el saber esto. Yo te invito, hermano, que pongas tu fe y confianza en el Señor. Pongas tu fe en Él. Confía en Él ante las pruebas, hermanos.
Yo hace unos días recibí una noticia y causó conmoción en mi vida, hermanos. Hace unos días yo recibí una noticia que causó conmoción en mi vida. Y, y claro, hermano, ¿qué pasa? Que cuando tú recibes una noticia de algún problema, nuestra naturaleza empieza a pensar en cosas malas. Va a pasar esto, puede pasar aquello, y si pasa aquello, y empiezas a afligir tu corazón. Tu corazón se empieza a afligir, consecuencia te puedes estresar tal vez puedes estar en tu mente, estás meditando estas cosas, estás haciendo lagunas de ideas, de pensamientos, y recuerdo que sentí que el Señor habló rápido en mi vida. Y me acordé de este hermoso canto que dice, Dios tiene el control. Me acordé de este hermoso canto que dice, Dios tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios tiene el control. Y aunque suceda lo que suceda, yo vivo tranquilo, porque vivimos en paz con el Señor. Y Él tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Yo quiero decirte, hermano, que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de todo lo que pasa, hermano, en nuestros hogares. Si tal vez tú estás atravesando alguna enfermedad, déjame decirte que Dios tiene el control. Tal vez tú estás atravesando un problema difícil en tu hogar, tal vez con tus hijos, confía en el Señor. Pon tus cargas en Él, confía en Él, espera en el Señor. Dios tiene el control de cada uno de nosotros, hermanos. Yo recordaba, hermanos, cuando pasé aquella prueba, cuando mi madre perdió su vida por aquella enfermedad de cáncer. Yo recuerdo, hermanos, que era un niño en aquel momento, tenía 13 años, cuando pasé aquella prueba con mi familia. Pero yo supe salir adelante por la familia en la que mi madre y mi padre nos habían formado. Nos habían formado bajo la palabra del Señor. Y yo me acuerdo que yo y mi familia, mis hermanas y yo, mis cuñados, todos, hemos salido adelante. Hemos salido adelante tras las pruebas que se han atravesado en nuestra vida. Y no porque nosotros seamos super personas, hermanos. No porque nosotros seamos super seres que podemos soportar cualquier adversidad. No, hermanos, sufrimos, lloramos, pero supimos salir adelante porque el Señor trajo paz a nuestras vidas, trajo paz a nuestros corazones. Yo pude salir adelante, hermano, porque el Señor trajo consuelo a mi vida. El Señor, de una o de otra manera, hermano, el Señor trae consuelo a nuestras vidas, hermanos. Trae paz, trae tranquilidad a nuestro corazón, hermanos. De una o de otra manera, el Señor va a traer paz a tu vida, mi amigo, mi hermano. De una o de otra manera. Por eso yo te insto, te pido, hermano, que confíes en Dios. Y si tú en estos momentos aún no conoces al Señor, te pido que le pidas a Él misericordia por tu vida. Que le entregues tu vida a Jesús. Que le entregues tu vida a Cristo para que puedas ser salvo por Él, por su gracia. Yo recuerdo que aquellos momentos que atravesé de esa situación difícil en la familia, en la casa que pasamos, yo me acuerdo que me afligí y yo pensaba mucho, ¿por qué, Señor? Yo he escuchado de hermanos que oran y le piden al Señor y se aferran a un milagro. Y yo he visto, Señor, que tú obras el milagro, Señor. ¿Será que la oración de esa persona llegó más a ti, Señor? Tal vez la oración que de nosotros, de nuestra familia, no llegó a ti. Tal vez ellos hicieron algo que nosotros no hicimos. Pensaba muchas cosas y en ese momento no comprendía muy bien esto, hermanos, pero ahora, hermanos, que conozco, que he comprendido la palabra del Señor y que hay muchos pasajes, hermanos, que siempre el Señor va a hablar a nuestras vidas, va a ministrar a nuestros corazones. Ahora puedo entender, hermanos, que es la soberanía de Dios, que es su voluntad, hermanos. A veces aún hay cristianos que quieren someter la soberanía de Dios a la suya. Y se aferran tanto a alguna petición que cuando no pasan las cosas, se crean raíz de amargura, hermanos. Y no es correcto, hermanos, porque estamos haciendo un mal enfoque. Tal vez está haciendo un mal enfoque de la percepción de la palabra del Señor en su vida, hermano. Por eso yo le insto a que usted escudriñe la palabra, vea el contexto de la Biblia completamente, donde pueda ver que el Señor en todo momento opera. En todo momento el Señor tiene control de todas las situaciones. Y
las situaciones que pasan es porque Dios las ha determinado por algo, por un propósito, hermanos. Y todos somos suyos, hermanos. Entonces, yo comprendí, hermanos, que el proceso que pasamos mi familia y yo nos ha ayudado a seguir adelante. Amamos al Señor con todas nuestras vidas, amamos al Señor con nuestras fuerzas. Y doy gracias a Dios, hermano, porque mi familia, hablando yo con mi esposa, con mis hijos, estamos caminando en el Señor. Y yo sé que mi familia, mis hermanas también lo están haciendo, y mi familia en general. Y yo estoy agradecido con el Señor por eso, hermanos, porque hemos comprendido que a veces las situaciones o las circunstancias difíciles que atravesamos en nuestras vidas van a ser para un beneficio, van a ser para un bien, hermanos. Y yo estoy agradecido con el Señor porque Él habla en nuestras vidas cada día. Él habla en nuestras vidas cada día, habla en nuestros corazones, hermanos. Y yo sé que el día de hoy el Señor ha hablado a tu vida. Yo sé que el día de hoy el Señor ha hablado a tu corazón. El Señor ha hablado a tu mente, ha hablado a tus oídos. Y te pido, hermano, que este consejo que el Señor ha hablado en nuestras vidas, lo pongamos, hermano, por práctica. Si tal vez no estás descansando en el Señor, te invito a que descanses en Él. Te invito a que pongas tus cargas en Jesucristo, hermanos. Y Él te sustentará, hermanos. Él te sostendrá, hermanos, en su mano. Nuestras vidas, hermanos, recuerde que está fundada, nuestra casa está fundada en la roca, que es en Cristo Jesús. No te olvides, hermano, que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor, de misericordia, de paz, de justicia, de juicio, de verdad, hermano. Tenemos un Dios que cumple y que cubre todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Por eso te invito, hermano, a que en esta hora, hermanos, cuando pases estas pruebas o tal vez estás atravesándolas, te invito, hermano, a que confíes y descanses en el Señor, hermanos. Él trae paz y consuelo en nuestras vidas. Cuando tú hagas esto, hermano, tú sentirás una paz tan grande, hermanos, en tu vida. Tú sentirás una paz tan grande en tu corazón, hermano. Sentirás algo, y no es algo que tú produces, hermano, es algo que el Señor que produce en tu vida. Es algo que el Señor produce en tu corazón, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Así como Pedro supo salir adelante en el Señor, te invito a que también salgamos adelante en el Señor. Comprendamos, hermanos, que así como los 3 jóvenes hebreos pasaron esa prueba, fueron metidos al horno y ellos confiaron en el Señor, no pensando que iban a salir ilesos. Ellos murieron por la causa de Dios, por su nombre. Y vemos, hermanos, cómo Dios opera, hermanos. Operó grandemente. Dios puede operar en tu vida, hermanos. Dios está operando en tu vida. Dios te bendiga, hermanos. Gracias por estar en esta transmisión. Gracias por sintonizarnos en esta hora. Gracias por vernos en estos momentos, en este día, hermanos. Te invitamos, hermano, te invito nuevamente a que compartas esta palabra del Señor, que compartas esta transmisión para que más personas lo puedan ver. Y estamos agradecidos. Estoy aquí acompañado con mi familia. Aquí está mi esposa detrás de cámara, mi esposa, mi hija, mi hijo Mateo. Están aquí toda mi familia conmigo, hermanos. Y te mandamos saludos a tu casa, a tu hogar, a tu familia, hermanos. Te mandamos saludos a cada uno. Un abrazo en Cristo, hermano, te mandamos. Y queremos decirte que el Señor es bueno y Él tiene el control de todas las cosas, como dice este canto. Él tiene el control de nuestras vidas. No te aflijas, no te atemorices, porque el Señor tiene el control. Y vive tranquilo, vive en paz, como dice este canto, porque Dios tiene siempre el control. Recuerda, hermanos. El Señor te bendiga grandemente. Nos seguimos viendo, hermanos. Y antes de terminar esta transmisión, te invito a que oremos. Vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por las necesidades del pueblo. Si tienes alguna petición, puedes escribirla, hermano, en esta transmisión. Escríbela para que podamos estar orando por ellas y podamos, hermanos, orar por cada una. Vamos a dar una oración, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra que has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Y tu palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor. Has hablado en nuestras vidas, has hablado en nuestros corazones. Has hablado cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por este consejo, Señor, que
Hemos visto en tu palabra, Señor, que aquellos hombres, Señor, los apóstoles, los valientes, Señor, los siervos que tú has escogido, Señor, hemos visto, Señor, que a través de su caminar, Señor, han sido atravesados por pruebas, Señor, por difíciles. Y hemos visto, Señor, que salen adelante, Padre Santo, porque tú estás con ellos. Y nosotros, Señor, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Y estamos tranquilos, Señor, descansando en paz, Señor. Estamos con tranquilidad, Señor, porque tú estás en nosotros, Señor. Estás con nosotros y moras cada día, Señor, en nosotros, Padre Santo. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste aquel hombre, Señor, que demostró, Señor, que a pesar de las pruebas y las tribulaciones y las aflicciones, Señor, tú confiaste y descansaste en tu Padre, Señor. Y tú hiciste, Señor, la voluntad del Padre, Señor. Y gracias, Señor, porque a través de estas pruebas, Señor, tú, Señor, a través del Espíritu Santo has hablado y consuelas nuestras vidas, Señor. Y andas con nosotros, Señor, cada día, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos sentir la paz, Señor, que solo tú das. Dice tu palabra que mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Sin duda, Señor, tú das una paz, Señor, que nada ni nadie puede dar, Señor. Tú traes una paz a nuestras vidas, Señor, que consuela nuestros corazones. Una paz que consuela todas nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Vamos a pedir, estaba pidiendo a mi hermano Iván Cadengo por oración, por su primo Luis. Le está compartiendo, él está enfermo. Y vamos a pedirle oración, vamos a orar por Luis, por su primo. Gracias, Señor. Te pedimos por nuestra vida, nuestro hermano Iván Cadengo, Señor, que está siendo un instrumento suyo, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a aquel familiar, Señor, que está pasando adversidades en su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de él, Padre Santo, y que tu gracia, Señor, alcance la vida de su primo Luis, Señor. Te pedimos, Señor, por su vida, por la de su familia, Señor, que la vida de nuestro hermano Iván pueda llevar, Señor, tu nombre, Señor, exaltar tu nombre, Señor, que pueda exaltar tu nombre, Señor. Lo hacemos con el único fin, Señor, de que tu nombre sea proclamado y sea predicado todo el evangelio como dice tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, por la vida de nuestro hermano Iván y por la vida de nuestros hermanos en la iglesia también, nuestros familiares, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Oramos por nuestros pastores también, por nuestro pastor Eric, por nuestra pastora Patti, por sus hijos, su familia, Señor. Te pedimos, Señor, que fortalezca sus vidas, Señor. Fortalécelos allá en su hogar, Padre Santo. Fortalece la vida, Señor, de nuestros amados, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por nuestra hermana Angélica también, Señor, que tiene COVID, Señor. Te pedimos que fortalezca su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que traiga paz, Señor, consuelo y fortaleza su vida, Señor. Que fortalezca su cuerpo, Señor, su salud, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno, Señor, de esos hermanos de nuestra iglesia, Señor, nuestro hermano Noé, Padre Santo. Te pedimos que fortalezca la vida de él, Señor, de su familia, Padre Santo. Que le des fuerza a mi hermano, Padre Celestial, nuestra hermana Mati, Señor. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Gracias, Señor, porque escuchaba hace unos días, Señor, el testimonio de un familiar, de mi familia, de tío Güero Valdés, Señor, Landero, Señor, que hace un año, Señor, atravesó una situación difícil en su vida, Señor, y que pudo salir adelante, Señor, por ti, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro hermano Maro, Señor, que también está enfermo de su salud, Padre Santo, fortalezca su vida, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por nuestra vida, nuestro hermano Maro, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, te pedimos, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades que hay en tu pueblo, Señor. Tú sabes las necesidades y las aflicciones que están atravesando, Señor. Y que mis hermanos que están más cerca de esas necesidades, Señor, por familiares, Señor, por Lucía Calderón, Señor, y su familia, que están pasando por una situación difícil del COVID en su casa, Señor. Te pido, Señor, que mi hermano Alexis pueda hacer luz en la vida de esa familia, Señor, y pueda llevar tu palabra, Señor, a aquel lugar, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Padre. Muchas gracias, Señor, por cada palabra, Señor, por cada vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hermano, te invito, hermano, a que tú ores, eleves oración al Señor para que la palabra del Señor pueda ser predicada, hermanos. Y no permitas, hermano, no calles, hermano. No calles el compartir la palabra, no calles el compartir, Señor,
el nombre de nuestro Señor. No calles, hermanos, en compartir el Evangelio. Aprovecha, hermanos, comparte, hermanos. Como le decíamos en un principio, el Señor, hermanos, abre nuestras vidas y pone los medios, hermanos, para que tú y yo compartamos. Pone los medios para que nosotros, hermanos, estemos compartiendo la palabra del Señor a través de estas redes sociales, hermanos. El Señor pone los recursos, los medios para que compartamos, Señor. Y tú y yo, mi hermano, te pido que compartas esta transmisión, ores por tus hermanos, por tus familiares, por tus amigos y le compartas la palabra del Señor. De veras estamos agradecidos con el Señor por estos momentos de unidad de la iglesia a través de estas redes sociales. Gracias, hermanos, por estarnos viendo ahorita en esta transmisión. Gracias, hermanos, de veras. Gracias, hermanos, porque somos un cuerpo en Cristo, hermanos. Recordemos que la iglesia del Señor está conformada porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, hermanos, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Tal vez ahorita no estamos en la iglesia, en aquel edificio que le llamamos así, iglesia, pero somos la iglesia del cuerpo. Nosotros, hermanos, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, todos somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Qué hermoso que podemos estarnos reuniendo a través de estos momentos aquí, a través de esta transmisión, hermanos. Gracias, hermanos, de veras. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Gracias por compartir y estar orando juntos, hermanos, por las peticiones del pueblo, del Señor. Sin duda hay mucha necesidad, hermanos. Sin duda hay mucha necesidad, hermanos. Y en estos tiempos, hermanos, necesitamos predicar más el nombre de Cristo, hermanos. Necesitamos predicar más la palabra de Dios, hermanos. Necesitamos predicar más la palabra con nuestras vidas, con nuestro andar, Señor, con nuestro predicar, con nuestro hablar. Debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en cada momento. Muchas gracias. Dios te bendiga, hermano. Nos veremos próximamente. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Dios les bendiga, hermanos.